Nací en una familia muy devota dentro de la iglesia tradicional. Desde pequeño creía en Dios porque así me lo enseñaron, pero no tenía un encuentro personal con Jesús. Recuerdo que oraba en momentos puntuales, como aquella vez cuando le pedí a Dios que me trajera a los Estados Unidos, aunque mi padre no quería traerme porque pensaba que yo era muy joven. Sin embargo, Dios respondió. Fui incluido en la cita migratoria de la familia. Aún así, mi fe no pasaba de esos gestos. Era más una costumbre cultural que una relación viva con Dios. Cuando ingresé a la Marina, me alejé aún más de la fe. Ver tantas injusticias, sufrimientos y realidades duras me llevó a cuestionar la existencia de Dios. ¿Cómo podía haber un Dios bueno si existía tanta maldad en el mundo? De regreso a la vida civil, me declaraba ateo. No le encontraba sentido asistir a la iglesia ni a seguir una religión. Todo me parecía inútil. Pero en el 1997, mientras buscaba un lugar donde vivir después de salir de la Marina, un amigo me refirió a una casa donde alquilaban habitaciones. Allí conocí a Elsa, quien asistía a una iglesia bautista en Corona, Queens. Ella organizaba reuniones juveniles en su casa, lo que hoy llamaríamos células. Aunque yo decía no creer en Dios, me atrajo el ambiente, los jóvenes, la comida, la música y quizás también la curiosidad. Comencé a asistir sin intención espiritual, solo por compartir. Lo que no sabía era que Dios ya estaba obrando en mi corazón. En esas reuniones comencé a escuchar la Biblia como nunca antes. Versículos como Juan 3:16, Efesios 2:8 al 10 y los capítulos de Romanos me impactaron profundamente. Por primera vez entendí que la salvación no era por obras ni por tradición, sino por gracia, un regalo de Dios, que Jesús murió por mí y que es a través de la fe en Él que somos salvos. Como dices en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Esa verdad transformó mi vida. Ya no tenía miedo a la muerte. Me sentía verdaderamente libre. Entendí que la salvación no dependía de mis méritos, sino del sacrificio de Jesús. Todo era un regalo de Dios. Sentí como si hubiese salido de un túnel oscuro, donde vivía según la carne, y al llegar la fe, vi la luz. Ya no ponía mi confianza en mis obras o esfuerzos, sino en Cristo. Mis esfuerzos ahora eran una respuesta al amor y la gracia que había recibido, no un intento de ganarme esa gracia. Sin embargo, la vida trae pruebas que pueden alejarnos de la iglesia. Para mi familia fue difícil aceptar que ya no seguía lo que mis padres y abuelos me habían enseñado desde niño. Curiosamente, parecía más aceptable que fuera ateo que asistir a una iglesia protestante bautista. Pero la verdad es que yo no salí de la iglesia tradicional para hacerme bautista. Salí para hacerme ateo, y por la misericordia de Dios dejé de ser ateo para convertirme en creyente. No se trataba de una denominación, sino de una fe viva en Jesús como mi Salvador. Cuando mi madre me pedía que rezara con ella, me era muy difícil. Sentía que no podía rezar. Solo podía orar a Dios mi Padre. Solo Jesús era mi Salvador, no una criatura creada por Dios. No podía pedirles a los muertos que intercedieran por mí. Y vi el dolor en los ojos de mi madre, porque ella me amaba y sentía que yo me estaba desviando del camino seguro. Cuando mi madre murió fue un golpe muy duro y una de las causas que me alejó de la iglesia por un tiempo. Luego me casé con una mujer maravillosa que, al igual que yo antes, seguía la fe tradicional. Esto también complicó mi regreso a la iglesia cristiana. En el 2007, después de perder una hija recién nacida, le pedí a mi esposa si podríamos invitar a Winston, la persona que me compartió el Evangelio, a mí, para hacer una célula en casa. Ella aceptó, ya que esa pérdida también la había afectado profundamente. Después de varios meses escuchando el Evangelio, mi esposa también recibió a Jesús como su Salvador. Eso me trajo una alegría inmensa, no solo porque podríamos caminar juntos en la fe, sino porque sabía lo que esa decisión significaba para su vida eterna.
A veces pensamos que al haber conocido a Jesús, todo será más fácil, pero la realidad es que seguimos siendo humanos, con debilidades, luchas internas y una carne que constantemente nos quiere arrastrar al pecado. Aunque yo había entendido el Evangelio y había creído en Jesús como mi Salvador, seguía batallando con mi carácter. El enojo ha sido una lucha constante en mi vida. Muchas veces he tenido que pedirle perdón a mi hijo por haberme enojado con él. Es una debilidad que he puesto delante de Dios en oración una y otra vez. A veces me preguntaba, ¿por qué esto sigue en mí? Y recordaba las palabras del apóstol Pablo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Romanos 7:15. Y más adelante dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 7:24-25. Esas palabras me recuerdan que nuestra lucha no es señal de fracaso, sino de que el Espíritu está obrando en nosotros, que seguimos necesitando de Jesús todos los días. Él es el único que nos puede librar. Durante varios años asistimos finalmente a la iglesia, pero como familia pasamos momentos difíciles, incluyendo problemas financieros causados por errores que yo cometí. Buscamos una iglesia más cercana para no tener que viajar con nuestros 2 hijos pequeños hasta Queens. En esa búsqueda cometí el error de llevar a mi familia a una iglesia que, aunque llena de personas buenas, no era sana bíblicamente. Al principio todo parecía normal, pero con el tiempo comenzaron a promover el llamado evangelio de la prosperidad, con predicadores que hablaban más de dinero que del evangelio de Cristo. En una reunión confronté al pastor y a otros líderes, expresando mi preocupación. Le dije que estaban promoviendo doctrinas peligrosas y que tomaban la palabra fuera de contexto. Me respondieron que yo era el que estaba malinterpretando la Biblia. Esa noche mi esposa y yo oramos hasta muy tarde. Ella durmió, pero yo seguí en oración, incluso con enojo hacia Dios por no haberme dado discernimiento desde el principio y no evitar que fuera una iglesia que no era sana bíblicamente. En medio de esa oración sentí que Dios me mostró imágenes claras de áreas donde yo había fallado, incluyendo una relación rota con mi padre, con quien había guardado resentimientos por años. Me quedó claro que debía tener una conversación con él, pedirle perdón y también expresarle cómo me sentía. Sin embargo, pasaron los meses y no lo hice. Me olvidé de esa convicción que Dios había puesto en mi corazón. Meses después, tuve un sueño muy fuerte. En él veía a mi padre anciano, frágil, sin poder hablar ni escucharme. En el sueño yo lloraba sin consuelo, con un dolor profundo al darme cuenta de que ya no tendría la oportunidad de decirle lo que llevaba en el corazón. Me desperté con un llanto incontrolable y entendí con claridad que ese sueño era un mensaje de Dios. No podía seguir postergando lo que debía hacer. Al siguiente día lo llamé, le hablé con sinceridad, le abrí mi corazón y esa conversación fue profundamente sanadora, tanto para mí como para él. Me agradeció por decirle lo que sentía y por primera vez en mucho tiempo sentí que una parte pesada de mi alma había sido liberada. Dios me estaba restaurando no solo por dentro, sino también en mis relaciones. Los años pasaron y aunque tuvimos tiempos fuera de la iglesia, la fe en Jesús nunca se apagó en mi corazón. Había temporadas de inmadurez espiritual donde me desanimaba al ver los errores humanos dentro de la iglesia, pero entendí que los pastores y líderes pueden fallar, que todos somos imperfectos, pero nuestra fe debe estar puesta en Cristo, no en los hombres. Como dice la palabra de Dios,
porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 3:11. Hubo un tiempo donde tomamos un descanso sabático de la iglesia, pero ese descanso duró años, hasta que regresamos, sabiendo que nuestros hijos necesitaban ese ambiente espiritual. Ver a nuestro hijo Adri levantarse un día y bautizarse por decisión propia fue uno de los momentos más hermosos de nuestra vida. Confirmaba que a pesar de nuestras fallas, Dios seguía obrando en nuestra familia. Hoy seguimos caminando en la fe, no perfectos, no sin caídas, pero confiando en la gracia de Dios. He tenido pruebas que me han alejado del estudio de la palabra, pero cada día le pido a Dios que me devuelva el fervor. La Biblia es su carta de amor, perfecta para enseñar, redarguir, corregir y guiar. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. A veces me siento indigno de hablar de la palabra de Dios, pero he entendido que no se trata de lo que yo soy, sino de lo que Cristo ha hecho por mí. Me ha costado dar este testimonio porque no quería grabar entrevistas con pastores ni compartir otros testimonios sin antes compartir el mío, para la gloria de Dios. He estado en oscuridad, he pecado, me he avergonzado y me he arrepentido, pero incluso en mi arrepentimiento a veces he sentido orgullo. Así de contaminado está nuestro corazón. Sin embargo, esto solo confirma cuán real es el Evangelio. Dependemos completamente de Jesús cada día. No soy salvo por mis obras, ni por mis intenciones, ni por mis créditos de arrepentimientos. Soy salvo únicamente por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo, quien fue crucificado por mí. Como escribió Pablo, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por nosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? 1 Corintios 1:13. Solo Cristo fue crucificado por mí, no Pedro, no Pablo, solo Jesús mi Salvador. Saludos, soy Juan de Dios Collado y este fue mi testimonio para la gloria de Dios. Si tienes un testimonio impactante y quieres compartirlo con nosotros, te invitamos a que nos escriba por correo electrónico a jdc@juandediosenlatierra.net, que es nuestro correo electrónico de todos nuestros canales. Muchísimas gracias y esperamos verlo en el próximo video y quizás puede ser tu testimonio para la gloria de Dios y para la edificación de aquellos cristianos que todavía la fe no ha llegado a su corazón. Sigamos orando por todas aquellas almas a la cual no ha llegado la palabra de Dios y aún siguen esperando esa agua de vida que es nuestro Señor Jesucristo, para que conozcan la verdad y la verdad lo harás libre. Muchas bendiciones y hasta el próximo video. Quizás sea tu testimonio. Adiós.